Norma Piña, de manera desesperada, trata de extorsionar al presidente Andrés Manuel y le ofrece reunirse en secreto para negociar la reforma al Poder Judicial. ¿Quieres ver cómo es que el presidente Andrés Manuel la mandó al carajo? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Así es, ciudadanos, de nueva cuenta, la jueza Norma Piña intenta hacer otra de sus jugarretas o estrategias raras para tratar de parar la reforma al Poder Judicial. El día de hoy ha instado o ha invitado al presidente Andrés Manuel y a la doctora Claudia Sheinbaum a reunirse en secreto para negociar esta reforma al Poder Judicial y de cierta forma no perder su poder dentro de la Corte. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el presidente Andrés Manuel manda a volar a esta señora y veremos cómo es que la expone como una verdadera extorsionadora. Porque sí, Norma Piña ya comenzó a liberar más criminales, entre ellos el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Pues sí, ciudadanos, hemos visto en las últimas semanas cómo es que Norma Piña y la oposición han intentado dinamitar o, entre otras cosas, negociar esta reforma al Poder Judicial. Vimos hace una semana cómo es que esta señora Norma Piña envió a su achichincle, el juez Rodrigo de la Peza, a meter un amparo en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, exigiéndoles que designaran dos de los magistrados faltantes del tribunal. Dicho sea de paso, magistrados que serían totalmente aliados de esta señora Norma Piña. De esta forma, poder dinamitar la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados y de senadores. Sin embargo, sabemos que este plan fue una basura. Al final del día, este juez de la Peza se echó para atrás y dejó a Norma Piña como una verdadera pelele. Sin embargo, también vimos cómo es que esta señora en su momento ha anunciado una mega huelga de trabajadores del Poder Judicial, que también, dicho sea de paso, la mayoría son familiares entre sí. Es decir, que la mayoría de los trabajadores del Poder Judicial contratan o meten familiares a trabajar a esta institución por medio de palancas, lo cual claramente es un acto de nepotismo y de corrupción. Ahora está utilizando a estas familias enteras, miles de ellas, para poder cerrar completamente el Poder Judicial a escasos días de su discusión en el Pleno de San Lázaro. También vimos cómo es que esta señora propuso su contrarreforma, es decir, Norma Piña está intentando ponerle el ritmo a la 4T. Sin embargo, ahora vemos cómo es que no tiene posición para pedir algo, ni mucho menos para exigir que se cumpla su palabra. Lo único que le ha quedado hasta el día de hoy es querer negociar con el presidente Andrés Manuel, es decir, negociar un tipo de tregua a cambio de algo de impunidad. Sin embargo, esto es algo que no va a suceder en absoluto. El presidente Andrés Manuel se va a sentar, y mucho menos en privado, con Norma Piña para negociar esta reforma que se va a pasar sin un cambio de puntos ni de comas. Se va a pasar así a rajatabla, porque sí, es algo que el pueblo quiso a través del voto que le dimos a Morena masivamente el pasado 2 de junio. Sin embargo, sin más dilación, vamos a escuchar lo que pide Norma Piña, inclusive amenazando al presidente Andrés Manuel de que no, si no se reúne con ella, habrán serias consecuencias por parte del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo Federal está impulsando una reforma al Poder Judicial, no solo federal, sino también local. Al plantearse una reforma de tal trascendencia, esta debe de ser fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real. La reforma al sistema de justicia debe escuchar y dialogar con los operadores y con todos aquellos actores involucrados. Quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas. Un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia. Quiero reiterar la importancia de tomar en cuenta los insumos de este encuentro nacional. Reconozco que se necesita una reforma y la misma tiene que incluir cambios en la Judicatura Federal. Es cierto, es perfectible, pero no puedo dejar de señalar
que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado a través de este encuentro nacional, es indispensable considerar el problema de manera integral. Entiendo que los problemas que comparto tienen decenas de años sin resolver, una crisis urgente y que cada día se acrecenta más. Justamente por eso, lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quienes estamos enfrentando este reto como parte de un sistema. Pero no es el sistema en su conjunto. No podemos caer en la salida fácil. No podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables. Al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país. Ante la coyuntura nacional debemos preguntarnos, ¿en qué hemos fallado? Y pues sí, ciudadanos, sí escuchamos a la señora Norma Piña queriendo tronarle los dedos al presidente Andrés Manuel. Sin embargo, que alguien le diga a esta ratera que no está en la posición de exigir, ni mucho menos de solicitar reuniones con el presidente Andrés Manuel, porque como vemos en la pantalla, cuando al presidente de la nación todos, absolutamente todos, le rendían respeto, ella era la única que se quedaba sentadota en su silla, pues claro, de manera rebelde y de manera desafiante. Así era como le faltaba el respeto al presidente Andrés Manuel y claro, a todos los mexicanos. Sin embargo, ahora viene con la cola entre las patas, la rata Piña, y ahora está esperando negociar amablemente con el presidente Andrés Manuel. Pues no, eso no va a suceder en absoluto. Sin embargo, vamos a escucharlo de las mismas palabras del presidente Andrés Manuel, adelantando que se va a ir por un tubo Norma Piña y que no va a dirigirle ni una sola palabra respecto a la reforma del Poder Judicial. Pues yo pienso que hay que dialogar. La secretaria de Gobernación lo está haciendo, lo mismo los legisladores. Ya nosotros enviamos la iniciativa al Congreso y tengo entendido que ya se abrió un diálogo. Entonces, sí, la secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros y lo mismo considero que harían o están dispuestos a hacer los integrantes del Congreso. Qué bueno que se reconoce de que hace falta la reforma. Creo que eso es un paso adelante. Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos, el presidente Andrés Manuel tiene las convicciones bien claras. Él no va a negociar con criminales de la talla de Norma Piña. Sin embargo, por el otro lado, de manera contraria, vuelve a exponer a estos jueces corruptos en la mañanera, revelando cómo es que desde el Poder Judicial han liberado a criminales y narcotraficantes e inclusive le han dado y le han regalado amparos a los exgobernadores priistas en prisión, como lo es el corruptísimo Javier Duarte, que si recordamos, en su momento se robó el dinero de las quimioterapias de niños con cáncer. Pues sí, vamos a escuchar rápidamente cómo es que el presidente de la nación le manda un fuertísimo mensaje a Norma Piña, diciéndole que no va a haber ni negociación ni tregua hasta que se reforme el Poder Judicial. Y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel. Deciden ganar más que el presidente si la Constitución establece lo contrario. ¿O por qué tienen fideicomisos para tener atenciones y privilegios como si fuese una burocracia dorada? Y ya se acabó la máxima de que no se podía tocar al intocable. Por eso, qué bien que, como nunca en la historia, se cuestiona y hasta se insulta al presidente, porque esto da oportunidad a que haya réplica. A ver, con todo respeto, ¿no?, le diría a la presidenta, ¿por qué no resuelven lo de el pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros? ¿Por qué se tardan tanto en resolver? Lo que debe ser de rápida decisión, porque existen tesis, hay jurisprudencia, está todo. ¿Y por qué tardan tanto? ¿Por qué las tácticas dilatorias? Que revisen los casos que tienen. O lo otro, ¿por qué no dan un informe
de cuántos procesados hay sin sentencia desde hace años. Y pues sí, ciudadanos, así vimos claramente la corrupción de Norma Piña. Pues sí, ella desde su silla en el Poder Judicial ordena que estos jueces de distrito y colegiados liberen a criminales de alta gama. Pues sí, desde narcotraficantes hasta criminales de cuello blanco. Norma Piña les ha dado el perdón divino, porque sí, así hemos visto un montón de criminales pasar por las puertas hacia la libertad. Todo esto en forma de venganza de Norma Piña hacia la 4T. Sin embargo, también la doctora Claudia Sheinbaum respondió a esta señora. Pues sí, deja la puerta entreabierta para reunirse, pero le deja bien claro que no va a haber acuerdos como ella los espera en lo oscurito para controlar todo el poder judicial. ¿Usted estaría dispuesta a recibirla en su casa de transición o en algún otro lugar neutral, por así decirlo, o está cancelada completamente esta posibilidad? El diálogo siempre existe, nosotros nunca nos vamos a negar al diálogo. El asunto es que ya está en manos del legislativo la reforma judicial y por eso se ha abierto la discusión parlamentaria. Ella ya participó personalmente en un diálogo de la reforma judicial, ya hubo este diálogo. Entonces esta idea de que hay que reunirse con la próxima presidenta para cambiar una propuesta que ya se presentó, que fue parte del proceso de campaña, pues para eso están los diálogos en la legislación. El asunto es el objetivo que tiene este diálogo. Entonces, no nos cerramos al diálogo, pero sobre la reforma judicial está el diálogo del Parlamento abierto. Y pues sí, ciudadanos, así escuchamos claramente a la doctora Claudia Sheinbaum diciendo que puede que se reúna, pero no de la manera que Norma Piña está esperando. Sin embargo, ciudadanos, ya iremos viendo en el paso de las semanas cómo es que el Poder Judicial va doblando las manitas, porque no van a lograr absolutamente nada de aquí hasta septiembre que se apruebe esta reforma en el Pleno de San Lázaro. Sin embargo, finalmente vemos esta carta o declaración de diferentes gobernantes y ex jefes de estado, los cuales exigen al gobierno mexicano no cambiar en absoluto al poder judicial. La mayoría de los abajo firmantes son unos verdaderos miserables, como por ejemplo José Aznar de España, Felipe Calderón y el mismísimo Vicente Fox Quesada. Pues sí, ciudadanos, aquí vemos cómo es que desde el exterior están verdaderamente que se comen las uñas, porque sí, sus negociazos ya se les viene abajo. Los españoles están que se arrancan los pelos y claro, los neoliberales no ven para dónde hacerse, porque sí, ya se les acabó la impunidad en el poder judicial, ya se van a largar y la cúpula de este importante poder de la federación quedará libre para perfiles que sí estén allegados al pueblo y sobre todo a la cuarta transformación. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta jugada desesperada de Norma Piña para intentar negociar o extorsionar al presidente Andrés Manuel? ¿Ustedes creen que se vaya a aprobar la reforma al Poder Judicial? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!